Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del Fondo de Población de Naciones Unidas y de Flaxo Argentina para la presentación de dos documentos que hemos elaborado en conjunto: el Estado del Arte de la Educación Integral de la Sexualidad para América Latina del 2023 y la Educación Integral de la Sexualidad a 10 años del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Yo soy Paula Antesana, especialista de programas de la Oficina Regional del UNFPA, y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. A continuación, tendremos las palabras de la doctora Alejandra Corao, asesora regional de salud sexual y reproductiva de la Oficina Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas. En la región de América Latina y el Caribe, 1.1 millones de niñas, adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual forzado, y al menos una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual en algún momento de su vida, número que venimos repitiendo en los últimos 20 años. La violencia relacionada con la identidad de género y o la orientación sexual es generalizada y afecta a muchos alumnos, alumnas y alumnas de nuestra escuela, y los recordamos particularmente en este mes del orgullo. En este contexto, la educación integral de la sexualidad dentro y fuera de la escuela es un medio y un fin en sí mismo. La EIS forma parte del derecho a la educación y de los derechos sexuales y reproductivos, pero también la EIS es el mecanismo para empoderar a las niñas, a los niños, a los y las adolescentes, para promover masculinidades positivas, para erradicar la violencia de género, el embarazo en adolescentes, el acceso a métodos anticonceptivos, y podríamos estar varios minutos aquí diciendo todos los beneficios que nos puede traer la EIS. En estos tiempos que corren, debemos redoblar los esfuerzos, unir las voluntades y ampliar las voces de las organizaciones de la sociedad civil, y continuar trabajando, tomando como hoja de ruta el programa de acción de Cairo, que a pesar de tener 30 añitos, conserva plena vigencia, y al igual que el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la expresión regional de los acuerdos de Cairo sigue completamente vigente en nuestra región. Ese es el compromiso de UNFPA. También es el compromiso de nuestro socio implementador Flaxo Argentina, con quien hemos hecho una fructífera alianza de ya 10 años. Con Flaxo Argentina producimos información basada en la evidencia y proveemos asistencia técnica a nuestras oficinas en la región, asistencia técnica a los gobiernos, a Ministerios de Educación, a Ministerios de Salud y a las organizaciones de la sociedad civil de nuestros países. Desde el 2013, UNFPA y Flaxo realizan de forma bianual los estados del arte de la EIS en la región, un documento de excelencia que se basa en datos provenientes de encuestas bianuales que se les hace a los ministerios de salud y a los ministerios de educación de nuestros países y en el Caribe de habla hispana. Su finalidad es la de monitorear la situación de la EIS en la región. A lo largo de los años, estos han facilitado información comparada sobre la EIS entre los países, ayudando en la identificación de las principales tendencias, su evolución, desarrollo, los factores de éxito, las barreras, los desafíos más relevantes, así como de las estrategias e intervenciones claves para acelerar el avance de la EIS. Hoy tendremos el gusto de presentar el estado del arte de la EIS del 2023. En el 2023 también celebramos los 10 años del Consenso de Montevideo, y Flaxo accedió al reto de hacer un análisis sobre la evolución de la EIS en esa década. Han habido avances, los veremos, pero siguen habiendo muchos retos. Quiero agradecer de nuevo a nuestro socio implementador Flaxo Argentina, pero también al amplio grupo de aliados y aliadas que hemos ido construyendo en estos años. Muchos hoy están aquí. Muchas gracias por siempre estar. Gracias, Alejandra. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Cristina Ruiz del Ferier, secretaria académica de Flaxo Argentina. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Alejandra Corao, en la presentación también, y sus palabras realmente son
muy importantes. En primer lugar, permítanme enviarles un saludo muy afectuoso de nuestra directora de Flaxo Argentina, Valentina Delich. Ella en este momento se encuentra en Europa trabajando en el marco de un compromiso que bueno, no ha podido acompañarnos en el día de hoy, pero lo hubiese querido. Quiero saludar también a Karina Simino, nuestra colega de Flaxo Argentina, a Diego Rossi, idem, a Esther Corona y a Rubén Ávila y a todas y a todos los que nos acompañan en esta reunión. Para mí es un gusto muy grande y con mucha humildad acompañarles con esta excelentísima noticia doble, las publicaciones que fueron mencionadas, que da cuenta de una hoja de ruta que se viene sosteniendo en el tiempo en esta alianza como socios implementadores de la ACE con UNFPA Lacro. Y bueno, obviamente siempre una publicación es mucho trabajo, pero es un insumo predilecto para aquellos que toman decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Los que hemos pasado por la gestión pública en distintos niveles de gobierno sabemos que tener datos, contar con datos es fundamental para tomar decisiones informadas. Así que en buena hora celebro fuertemente estas publicaciones, que siguiendo los datos que nos ofrecía Alejandra Corao, realmente no nos puede dejar pasivos, pasivas frente a esta situación. Nos obliga como una responsabilidad colectiva a hacernos conscientes en nuestra región tan disímil y tan heterogénea, pero que tiene como factor común una preocupación compartida, que no es una cuestión solo de nuestras niñas y adolescentes, sino también hay que involucrar a los varones para que todos como sociedad colectivamente ganemos en conciencia para que el tema de la IS sea una política de Estado en nuestra región, en América Latina y en el Caribe. Es fundamental saber dónde estamos en este estado del arte, y en este sentido, bueno, los datos que justamente la publicación que hoy se presenta, Estado del Arte, la Educación Integral de la Sexualidad 2023, nos van a permitir identificar las falencias, pero también las oportunidades que existen en nuestra región para implementar la ACE, y además recorre los años 2021 al 2023, así que tenemos de esta manera un material muy actualizado, y se constituye de este modo, sin lugar a dudas, en un insumo muy valioso para orientar la elaboración de estrategias para seguir profundizando la hoja de ruta. El documento de los 10 años del Consenso de Montevideo, la ACE en América Latina y el Caribe, por su parte y de manera complementaria, nos permite visualizar este camino recorrido en la instalación de la ACE como política pública en los países de la región, pero también identificar la forma en que este consenso, firmado por la mayoría de los países de nuestra región, están influyendo y deberían influir aún más en la instalación de esta temática. Ambos documentos, entonces, me parece dan cuenta de la complejidad que es instalar la temática en nuestra región, marcada por contextos, como decíamos, de grandes inequidades, de resistencias, pero también es una hoja de ruta nueva, renovada, resignificada para promover ciertos derechos, entre ellos los derechos de la ACE. Esperamos que estas publicaciones, sin lugar a dudas, sean aportes tanto para equipos técnicos de instituciones académicas, educativas, universitarias, de grado, de posgrado, para agencias de cooperación, para miembros de gobiernos que tomen esta temática con la real seriedad que este tema se merece, y por supuesto para los actores de la sociedad civil, y que nos ayuden entre todos a que la ACE no quede solo en tratados, en dichos, en retórica, en papeles, sino ante todo en acciones concretas de mediano o largo plazo, para que las chicas, los chicos, las niñas, los adolescentes de todos nuestros países se beneficien de la misma, haciendo prevención, atención y previsión siempre que sea posible. Así que celebro realmente con mucha alegría estas publicaciones, que es un insumo, diría, obligado, obligatorio, y con mucho orgullo saber que esta alianza estratégica entre la UNFPA y el área de Desarrollo Humano y Salud del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina, que vienen siendo trabajos muy comprometidos, bueno, nos inspire una vez más en América Latina y en el Caribe a poder seguir dando pasos certeros para que la ESI sea efectivamente un derecho irrenunciable. Así que muchísimas gracias, felicitaciones por estas publicaciones, y nos queda leerlas con muchísima atención. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y de nuevo, gracias a Alejandra y a Cristina, que nos han establecido el contexto de esta manera tan clara. Ahora, sin más, porque el tiempo es oro, vamos a proceder con la presentación de las dos publicaciones que nos enorgullece tanto lanzar en este momento, y se va a hacer a tres voces.
El Diego Rossi de Flaxo Argentina presentará el estado del arte y de seguido Karina Chimino en conjunto con Mónica Goña presentarán el documento sobre la AIDS a los 10 años del Consenso de Montevideo. Cada panelista tendrá aproximadamente unos 10 minutos y entonces vamos a empezar ahora con Diego. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias, Cristina, Alejandra. Un placer realmente poder compartir con ustedes eh, este trabajo que ya inició, como planteaba Alejandra, lo inició el UNFPA ya hace tal vez más de 10 años, porque hay algún documento previo que hacía este esfuerzo de hacer una lectura de la situación de la AIDS en nuestra región. Trataremos de hacer, esto es un breve pantallazo, los invitamos a entrar a la publicación. Discúlpenme, ahí. Muy bien, para plantearles cómo este documento fue construido a partir de una encuesta direccionada a las oficinas de país del UNFPA, quienes articularon con los ministerios de Educación, de Salud y otros actores claves en cada uno de los países para completar el cuestionario que fue enviado. Tuvimos respuesta en este estado del arte de 17 de los 19 países. Tenemos que dejar constancia que Chile no fue contestado en su totalidad por motivos más de contexto, y no hubo respuestas de Costa Rica y de Paraguay. Es importante destacar cuáles fueron las dimensiones que nosotros procuramos relevar en este estado del arte. Procuramos analizar el marco legal y programático de la AIDS en los países, las modalidades y cuáles son los contenidos de AIDS que se abordan en estos países. Agradecemos si pueden apagar los micrófonos. Bueno, la formación docente, el monitoreo y evaluación. También intentamos identificar cuáles son aquellos factores de apoyo y cuáles son aquellos obstáculos que se destacan en la región que favorecen, obstaculizan la AIDS. Intentamos mirar cuáles son los temas de AIDS fuera de la escuela, y así la AIDS y también la AIDS y el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en su desarrollo. Vamos a ver entonces los resultados. En general, podemos destacar que la AIDS en nuestra región tiene una importancia en los sistemas educativos de la región, pero también es importante destacar que su nivel y su calidad no es heterogéneo al interior de los países. O sea que si bien hay avances, al interior de los países esta presencia no es del todo heterogénea. La presencia de AIDS en la región. Cuando tratamos de mirar cuál es el marco legal que cuentan los países para desarrollar la AIDS, vemos que la mayoría de los países cuentan con marcos legales, pero estos marcos legales son disímiles. Hay desde países que tienen un marco constitucional que se le brinda a la AIDS, y hay hasta llegar a otros en los cuales la AIDS está incluida en otras leyes. De los estudios longitudinales que hemos realizado a lo largo de todos estos años, vemos que aquellos programas que se han mantenido en el tiempo responden a países en los cuales hay una ley específica de AIDS o hay un marco constitucional. Cuanto mayor es la institucionalidad, mayor
es la sostenibilidad de estos programas en el tiempo. También podemos identificar que en su amplia mayoría, el 70,6% de los países cuentan con programas e iniciativas de ACE en el sistema educativo. Solo el 29% no cuentan con ninguna iniciativa, y también podemos ver que hay un esfuerzo, y lo destaco como el esfuerzo y no como algo instalado, de la incorporación de un marco conceptual con un enfoque integral. ¿Sí? Hay en el discurso hay una presencia de esto de responder a un marco conceptual con un enfoque integral. Cuando miramos cómo están formados los docentes que imparten la ACE, vemos que el 68%, casi 69% de los docentes en nuestra región se forman en servicio. O sea, solamente Uruguay, hasta el 2023, era el único país que identificaba que la ACE, la formación en ACE, también, además de estar en la formación en servicio, también estaba en el pregrado. Esto, si se consolida, entendemos que le da sostenibilidad a las propuestas de ACE, ¿no? Tener docentes que cuando egresan, cuando se instalan en las tareas docentes, ya tienen una formación previa. También podemos identificar cómo hay un descenso de países que no brindan ninguna información en ACE. En el 2021 teníamos 2 de 19 y ahora tenemos 4 de 16 países que manifiestan que no tienen formación docente en ACE. Cuando hablamos de la forma de insertar los currículum educativos, los contenidos de ACE en los currículum educativos, vemos que se insertan en la malla curricular alrededor del 82% de los países, insertan los contenidos de ACE en la malla curricular con diversas modalidades. Los invitamos a analizar con mayor detalle en la publicación las distintas formas de insertar la ACE en los currículum educativos. Y nosotros planteamos una serie de contenidos que desde una perspectiva integral deberían estar en un currículum de ACE, y aquí vemos cómo los países pasan de países que incorporan la mayoría de esos contenidos, como Argentina, Uruguay, Venezuela, en sus currículum, algunos en los cuales realmente es muy limitado la incorporación de estos contenidos que hacen a una visión de la ACE. Cuando planteamos de estos contenidos que deben ser abordados, por supuesto que hablamos de contenidos que se abordan de diversas dimensiones y no solo desde los aspectos biológicos. Entonces, como verán, allí marcado en celeste, en azul, tenemos los contenidos que son incorporados y aquellos que no son incorporados en la currícula de los sistemas educativos. También a la hora de marcar cómo estamos en los temas de materiales por niveles educativos, vemos que existen muchos materiales educativos para desarrollar la ACE en los distintos niveles, y también vemos cómo estos materiales están dedicados principalmente a los aspectos a nivel de la educación media, y sigue siendo mínimo para el nivel terciario y para la educación inicial.
Cuando hablamos también de educación de AIDS fuera de la escuela, vemos que casi la mitad de los países plantean que tienen estrategias de AIDS fuera del ámbito educativo. El 56,3% plantea que tiene estrategias de AIDS fuera del ámbito educativo. Y ahora hablaremos rápidamente de cuáles son los aspectos que indican un estancamiento o una desaceleración de la AIDS en la región. Podemos ver en términos generales una desaceleración de la consolidación de la AIDS en la región que atentan contra el escalamiento de la AIDS en nuestros países. Identificamos un leve descenso de la cantidad de países que cuentan con programas e iniciativas específicas de AIDS. Pasamos del 79% al 70%. Hay un leve descenso de países que incorporan los contenidos de la AIDS en la currícula, del 95 al 82. Como lo veníamos planteando anteriormente, hay un leve descenso de países que ofrecen formación docente en AIDS desde el Estado. Pasamos de un 68 a un 62. Y esto también ya lo veníamos viendo, que hay una baja cantidad de países que incorporan la AIDS en la formación de pregrado, que sigue siendo muy baja, de alrededor del 25%. Esto es algo que Esther Corona permanentemente nos recuerda, el tema de cómo los programas deben de tener presupuesto específico, si no entran en una categoría casi de demagogia. Y teníamos programas que en el 2021 estaban financiados, era el 58%, y hoy son del 41%. Y luego la implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación, seguimos teniendo serios problemas con los programas con las estrategias de monitoreo y evaluación en la región. Solo contamos con Argentina, Panamá y Venezuela, que tienen sistemas de monitoreo y evaluación de la AIDS, de sus programas y de su implementación. Bueno, esto también lo planteábamos al inicio, cómo continúa siendo un desafío el poder implementar una ACE que realmente sea integral y que aborde los diversos enfoques y dimensiones de la ACE. Y también cuando hablamos de la práctica, del trabajo de aula, continuamos encontrando metodologías tradicionales, ¿sí? Metodologías tradicionales a la hora de desarrollar la ACE, y las personas que son las encargadas de desarrollar la ACE en los sistemas, nuestros sistemas educativos, generalmente son personas externos a la institución. O sea, tenemos propuestas tradicionales, metodologías tradicionales a cargo de un personal externo a la institución educativa. Diego, ya pasaste la ¿Sí? hora, por si acaso. Ya estamos terminando. Entonces, solamente hablando de los obstáculos más importantes para desarrollar la ACE, hay un aumento en la percepción de que las personas opuestas a la ACE, hay grupos opositores a la ACE, tienen una influencia negativa mucho más presente que en estados del arte anteriores. Ahora encontramos que estos grupos opositores son el obstáculo más importante para implementar la ACE en nuestros países. Y solamente para terminar, traerles unos elementos que se estuvieron trabajando hacia finales del año pasado en un encuentro a cargo de UNESCO, UNFPA, Flaxo y FOFeminista,
que eran cuáles serían las posibles estrategias para que realmente la AIDS se consolide en nuestra región, y era esto: plantear, mejorar la calidad y la cobertura de los programas de AIDS dentro y fuera de la escuela, implementar estrategias integrales y proactivas de abogacía, comunicación y alianzas, ampliar la disponibilidad y el acceso a modalidades eficaces de formación y capacitación de AIDS, fortalecer los procesos de producción, socialización y uso de una base de conocimientos relevantes para acelerar, sostener y escalar los programas y políticas de AIDS, y lo que planteábamos también hace unos minutos, mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación. De esta forma, entonces, tratamos de invitarlos a profundizar esto, que fue una presentación muy rápida en la publicación que ya Paula compartió el link. Muchísimas gracias, Paula. Te dejo Gracias, Diego. Muy completo, muy interesante e importante. Vamos a tener en un momento un panel que nos va a permitir profundizar un poquito más. Diego, si puedes. Ah, bueno, es la misma lámina, perdón. Ahora pasamos de inmediato a la presentación del segundo documento a cargo de Karina Chimino, de Flaxo Argentina, y de Mónica Goña, consultora y coautora de este estudio. Adelante, Karina y Mónica. Muchas gracias, buen día a todos y a todas. Podría decir que Diego presentó el final de la película y Karina y yo les vamos a presentar un poco el largo plazo, o sea, 10 años del Consenso de Montevideo. Tanto Flaxo como el UNFPA consideraron que era prioritario hacer un análisis de las tendencias, de qué había ido ocurriendo, teniendo en cuenta que teníamos ese material de los informes, como el que acaba de presentar Diego, para diversos años. La siguiente, por favor. La metodología que usamos para hacer este análisis de 10 años fue mixta. Utilizamos análisis de documentos y realizamos grupos focales. Los documentos que utilizamos fueron de dos tipos: los análisis de los estados del arte para los años, como ustedes escucharon recién, son bianuales. Tomamos esos años que están allí y se trata básicamente de cuestionarios con preguntas que son en su gran mayoría cerradas, y si bien a lo largo del tiempo algunas han ido variando, los ejes se han mantenido, son los ejes que Diego les presentó y que nosotras les presentaremos a continuación. Y luego tomamos también en cuenta los análisis de los informes Mira que te miro, el del 2017 y el del 2023. La diferencia, hay algunas diferencias en la metodología, pero básicamente el eje de la ESI es compartido, y Mira que te miro incorpora algunos países del Caribe anglófono, a diferencia de las encuestas del UNFPA. Y también nos pareció importante incorporar un componente cualitativo que consistió en la realización de dos grupos focales, uno con funcionarias del UNFPA en países que seleccionamos en función del grado de implementación de los programas, del marco legal. Esos países fueron Argentina, Colombia, Ecuador, México y Paraguay. Y también hicimos un grupo con 7 expertas de la región, con conocimientos sobre el conjunto de América Latina y el Caribe, y en particular de algunos otros países que no estaban incluidos en el grupo anterior, que eran Bolivia, Uruguay y Panamá. ¿Por qué hicimos estos grupos? Siguiente, por favor. Básicamente nos interesaba conocer su perspectiva sobre todo el periodo, pero además averiguar algo que no nos daban los estados del arte, y que era en qué medida el Consenso de Montevideo había jugado un rol importante en la promoción de la AIDS. El consenso fue que era un instrumento, el consenso sobre el consenso, es que era un instrumento valorado muy positivamente por la sociedad civil, por las agencias de cooperación, los técnicos, pero que quizás los gobiernos no habían reconocido y utilizado en la misma medida, con excepción de aquellos países que carecen de marcos legales y conceptuales sólidos para abordar la temática, en los cuales el consenso fue de mayor ayuda, podríamos decir. Siguiente, Diego, por favor.
En términos generales, tanto los datos cuantitativos como los cualitativos indican un avance en la implementación de la ACE en el periodo, en general diríamos de un nivel medio-bajo a nivel regional. Sí, todos los, tanto las expertas como los informes de estado de arte muestran diferencias entre los países y al interior de los propios países. En términos de avances, por favor, la siguiente. Hemos visto que se han producido avances en los marcos normativos y legales en dos sentidos. Por una parte, en la actualidad, todos los países de la región cuentan con algún marco normativo que sustente el abordaje de la ACE, lo cual no era así en el comienzo, en el año 2013. Y por otro lado, se han producido avances en el número de países que cuentan con leyes específicas de ACE. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando está contenido en leyes generales, perdón, está mucho más sujeto a los vaivenes de las voluntades políticas, de los cambios de gobierno. Entonces consideramos positivo que esté en legislaciones específicas. Otro avance, siguiente por favor, se ha visto al considerar toda la década en la cantidad de países que tienen programas o iniciativas específicas. Ahora bien, que existan estos programas no quiere decir que efectivamente se estén implementando, porque se han detectado a través de distintas preguntas una serie de obstáculos a la implementación que van desde la falta de reglamentación y seguimiento a razones como, por ejemplo, las competencias entre los niveles de gobierno, las diferencias ideológicas, todas las cuestiones relativas a la formación docente, que presenta algunos déficits, la falta de presupuesto específico, como ya indicaba Diego, o de recursos limitados, que si bien existen programas, puede ir en detrimento de su efectiva implementación. La siguiente, por favor. También observamos avances en términos de la obligatoriedad de la implementación en el sistema educativo, que va en aumento. Eso es auspicioso. Ahora hay dos comparaciones que pudimos hacer. Una es el porcentaje de países en los cuales la ACE es obligatoria, que aumentó del 50% al 71% al fin del periodo analizado. Pero si uno mira la proporción de países en las cuales la ACE es obligatoria en todos los niveles educativos, es decir, como señalan las orientaciones internacionales, comenzando desde el nivel inicial, vemos que hay un incremento del 39 al 47%, pero que sigue siendo aún baja, porque menos de la mitad de los países la tienen obligatoria en el nivel inicial. Con respecto al último avance que me toca comentarles, ha sido en términos de enfoques. Inicialmente se veía con toda claridad un énfasis en la prevención del embarazo y el VIH y en las habilidades para la vida, y a medida que van transcurriendo el tiempo, se observa que hay una mayor cantidad de países que reportan enfoques más integrales, acordes a las orientaciones técnicas internacionales de Naciones Unidas. En el último año, 82% de los países reporta seguir estas orientaciones. Y en cuanto a los contenidos más abordados, como ahí se especifica, son derechos, género, promoción y prevención de la salud y habilidades para la vida. Y los menos abordados, les cuento, interculturalidad y visión positiva de la sexualidad. Y ahora le paso el micrófono a Karina. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenos días a todas y todos. Y siguiendo con esto de los avances y retrocesos en estos últimos 10 años, vamos a ver cómo el tema del financiamiento se ha mantenido más o menos estable a lo largo de este periodo. O sea, actualmente es de un 41% de los países, ¿no?, que asignan presupuesto específico a la educación integral en la sexualidad, pero esto no ha variado mucho desde el 2013 a la fecha. Así que nos indica que, como decía Diego, también el último estado del arte sigue siendo un tema a fortalecer, ¿no?, para que sean realidad los programas.
Con respecto a la inserción curricular, aquí tenemos un avance en la proporción de países que incorporan a la educación integral la sexualidad en el currículum educativo. En el 2013 era del 61% y actualmente es del 82%. Por lo tanto, hay una mayor inserción curricular del tema que da cuenta de estos pequeños avances que hemos tenido en lo que son las políticas educativas y la ACE. Con respecto a las modalidades, vemos también que se mantienen constantes. Las modalidades de transversalidad y oportunidades curriculares, que es similar, son las que se incorporan en mayor medida en los países. Y si bien es muy importante, estas modalidades son importantes para garantizar la integralidad, también a veces está el riesgo de que queden diluidas o desdibujadas las responsabilidades de quién implementa este tema en las escuelas y en las instituciones educativas. La siguiente. Bueno, también aquí con la formación docente tenemos ambas cosas. Tenemos avances y tenemos estancamientos. En estos 10 años vemos que hay un avance de la cantidad de países que implementan modalidades de capacitación para el personal docente en servicio, que pasaron de un 33% en el 2013 a un 69% en la actualidad, en el 2023. Pero tenemos un estancamiento en la formación docente inicial o la formación de pregrado, porque se ha mantenido, como vemos, en un nivel muy bajo. Pasó de un 28% en el 2015 a un 25% en el 2023. Son muy pocos los países donde la formación docente de pregrado está presente la ACE. Bueno, así que esto también es otra de las cuestiones a seguir profundizando, fortaleciendo para que las políticas públicas de la ACE se hagan realidad. Pasamos a la siguiente. También tenemos otro de los grandes estancamientos, está referido a los sistemas de monitoreo y evaluación. En estos últimos 10 años sí han habido variaciones, que las pueden ver en las tablas que están en la publicación. Aquí vemos que sigue siendo más o menos constante y solo un 17% de los países en el 2013 y un 18% en el 2023 implementa estos sistemas de monitoreo y evaluación de la ACE. Con lo cual es fundamental seguir instalando y fortaleciendo estos sistemas de monitoreo y evaluación. A la siguiente. Karina, ya se te pasó el tiempo, por si acaso. Bien, 2 minutitos y gracias. Con respecto a los obstáculos, tenemos que también a lo largo de estos años, los obstáculos han sido más o menos los mismos, o sea, no han variado tanto. Lo que ha variado es el orden, porque nosotros en las preguntas del estado del arte solicitamos a los gobiernos que prioricen los 3 principales obstáculos y los 3 principales facilitadores. Y lo que vemos es que la débil voluntad política, los cambios político-administrativos, el presupuesto insuficiente y los grupos opositores siempre han estado en estas priorizaciones. Sin embargo, como vemos en el último periodo y en el último estado del arte, se ha incrementado la presencia de grupos opositores o se ha posicionado en los primeros lugares, aspecto que antes no era así, nos está indicando aspectos del contexto, ¿no? De lo que está pasando a nivel regional. La siguiente. Con respecto a los facilitadores, vemos que a lo largo de estos 10 años la voluntad política ha sido considerada uno de los principales factores facilitadores para implementar la ACE y contrarrestar varios de los obstáculos mencionados. Así que este tema se mantiene constante y en los grupos focales con especialistas aparece el consenso de Montevideo como habiendo jugado un rol de facilitador, sobre todo en los inicios, ¿no? Hasta el 2018 en impulsar a la ACE en la región. Cuestión que luego se fue perdiendo según las distintas percepciones de las personas entrevistadas. Pasamos al siguiente. El balance del 2013 al 2023. Siguiente. Bueno, y como balance vemos que la ACE es una de las áreas del consenso de Montevideo que menos ha avanzado. Y esto, a diferencia de las áreas de salud sexual y reproductiva y otras tantas, ¿no? Insertas en este consenso, se piensa que es la falta de decisión política y de financiamiento han sido factores importantes, pero también a partir del 2020 todo el impacto de la pandemia de COVID que ha producido, y si uno ve los datos de forma
a lo largo del tiempo puede ver que a partir del 2020 hay muchos países que habían avanzado que en estos momentos se han estancado o retrocedido. Bueno, entonces el balance nos da cuenta de estos logros en la implementación y también de significativas diferencias que tenemos entre los países que requieren acciones y estrategias que sean diferenciadas para poder atenderlos. Y por otra parte, el balance nos indica la necesidad de coordinar esfuerzos para fortalecer la AIS en la región y en los países, retomar el consenso de Montevideo como este instrumento de incidencia de abogacía esencial, ¿no? Importante en estos contextos, en nuevos contextos, escenarios turbulentos y de incertidumbre que tenemos en estos momentos en la región. La última, gracias, a la siguiente. Y en cuanto a cómo reposicionar el consenso de Montevideo, aquí hay algunas cuestiones que han salido de los grupos focales y tienen que ver con seguir redoblando estos esfuerzos interagenciales, multisectoriales y lograr también una mayor coordinación entre las partes para posicionar el tema y al consenso. Un aspecto interesante que se ha marcado es la necesidad de posicionar al consenso desde las bases, instalar el tema de las bases y no solo de arriba hacia abajo, o sea, el trabajo en territorio se marca como fundamental. Y en este sentido, la AI fuera de la escuela fue propuesta como una de estas estrategias para lograr esta movilización y estos aspectos de incidencia en los países. Bueno, y por último, mejorar todas las estrategias de comunicación y abogacía para posicionar la AIS en distintos niveles y sobre todo también utilizar un lenguaje sencillo que pueda convocar a la comunidad y no solo a los técnicos, o sea, tener como distintos instrumentos para posicionar este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Karina y Mónica. Nos han dado un pantallazo sobre estas dos publicaciones. Diego, puedes, ok, gracias. Hemos visto los claroscuros que nos presentan sobre la situación de la ACE, dos análisis que son complementarios entre sí. Esta foto de la ACE en el 2023 y este análisis de 10 años desde el consenso de Montevideo, que es un instrumento que posiciona a la ACE de manera importante. Ahora, para ir un poquito más en profundidad sobre lo que nos presentan estos dos estudios, hemos invitado a dos personas expertas que nos puedan desde su visión ayudar a analizar los alcances de los resultados que nos presentan los documentos. Así, invitamos a Rubén Ávila, quien es de FOS Feminista, una ONG regional de amplia trayectoria en el campo de los derechos humanos, así como lo es Rubén, que es un joven activista con una visión regional muy amplia. Y también hemos invitado a Esther Corona, que es prácticamente una institución en la región latinoamericana, sexóloga de muchísimos años de trabajo, ha sido en muchos sentidos la persona que ha iniciado la ACE desde esta perspectiva amplia en muchos países y también en la región. Tenemos entonces dos personas con trayectorias diversas, pero que nos van a enriquecer, creemos muchísimo, en poder analizar estos estudios. Vamos a iniciar con Rubén, que le vamos a pedir que nos dé sus comentarios, nos ayude a profundizar en la comprensión del estudio sobre la ACE en el consenso de Montevideo a los 10 años de cumplirse el consenso de Montevideo, y luego pasaremos con Esther, que nos analizará el estado del arte de la ACE del 2023. Tenemos más o menos unos 10 minutos. Yo seré la mala de la película de mostrarle cuando ya se vaya acabando el tiempo, pero por favor, adelante, Rubén. Gracias, Paula. Creo que nada más para clarificar, yo voy a estar hablando sobre el estado del arte y Esther estaré hablando sobre el documento de análisis a 10 años del consenso de Montevideo. Perdón, lo dije al revés, disculpas. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a los colegas de Flaxo Argentina, Karina, Diego y también a la oficina de Unpolacro por la invitación.
Desde Voz Feminista estamos muy contentas de estar por aquí y pues bueno, como siempre, refrendar esta colaboración conjunta y constante que tenemos, sobre todo en estas temáticas tan importantes en la región y en el mundo. Y más que agradecer la invitación a este espacio, creo que agradecer el esfuerzo que ponen en este trabajo, porque justo creo que es muy importante reconocer que en un contexto en el que hablamos que uno de los retos más grandes o una de las áreas de oportunidad más grandes para la ACE es contar con mecanismos de monitoreo y evaluación, pues justo tener estos recursos creo que es un avance bastante importante y bastante relevante y que también nos muestran que no estamos en desconocimiento ni nosotras, quienes trabajamos impulsando este tema, ni quienes se encargan de implementarlo en los países, no estamos en el desconocimiento de cuáles son las barreras, los obstáculos, las deficiencias y las oportunidades que tenemos para avanzar. Y creo que eso es algo muy relevante porque otra cosa sería si no supiéramos ni siquiera por dónde va la situación ni cómo darle para avanzar en ella. Entonces, pues bueno, yo les cuento que cuando leí el documento, o bueno, cuando terminé de leer el documento, lo que intenté hacer fue una especie de análisis cruzado en cuanto a algunas de las cosas que el documento menciona, porque justo me parece muy interesante ver que hay muchas coincidencias entre lo que se menciona en una temática y lo que está pasando en otra. Lo primero que me gustaría iniciar comentando es que me parece, y bueno, y sobre todo porque me gustaría ser positivo en la presentación, creo que es algo sumamente importante, sumamente relevante y sumamente fuerte iniciar el documento hablando respecto a que en todos los países que participan en este documento se cuenta con un marco legal que reconoce a la ACE. Eso no es menos. Yo creo que aquí probablemente incluso Esther nos podría decir bastante sobre lo mucho que ha costado a lo largo de muchos años el poder llegar a decir esto, que en todos los países de la región haya reconocimiento de la ACE en el marco normativo. Y no es menos porque aparte, hasta cierto punto se podría decir que con eso nosotras estamos saliendo de la situación global. A nivel global no es esta la realidad. No es tan sencillo decir que los países reconozcan la ACE en algún marco normativo. Y a pesar de que, como ya se comentó en las presentaciones anteriores, no necesariamente se reconoce de la mejor forma o de la forma más estratégica, el simple hecho de hablar de que la ACE está reconocida en los marcos normativos de nuestros países ya es bastante. Y lo primero que eso significa es que la conversación no está sobre si la ACE va o no va, que eso es algo muy importante también de recalcar y de dejar en claro, porque pareciera que muchos de estos grupos antiderechos, al momento de discutir sobre este tema, intentan poner la discusión sobre si la ACE debe o no debe, cuando en realidad si la ACE está reconocida en nuestros marcos legales, la discusión no se encuentra ahí porque esa discusión se ha terminado. La ACE va y tiene que ir porque ya es parte de nuestros marcos normativos. Ahora, vamos al asunto más complejo que es la implementación, que como ya comentábamos, ahí hay toda una serie de situaciones que implican también toda una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con cuestiones mínimas. Por ejemplo, ya se mencionaba también el tema de el alcance que tiene el que la ACE esté reconocida, pero que no tenga un presupuesto asignado. Yo creo que eso definitivamente es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos, quizás no solamente en temas del avance de la ACE, sino en muchos otros temas, que el trabajo de incidencia o el trabajo de abogacía esté también encaminado no solo a defender la aprobación, la actualización o la no reforma de leyes, sino también en las discusiones que tienen que ver con las asignaciones presupuestales que hay en los congresos y en los gobiernos de cada país. En ocasiones, creo que este tema no es necesariamente uno de los puntos focales cuando se hace abogacía o incidencia, y creo que ahí tendríamos que estar poniendo el ojo porque definitivamente no podemos negar que si no hay un presupuesto etiquetado específico para la implementación de la ACE, es todavía mucho más complejo que la ACE avance, independientemente de cuál sea la condición de cualquiera de los países de la región. Hay una mención, por ejemplo, al final del documento sobre el COVID y el impacto del COVID. Yo creo que el COVID en general impactó en absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas, de los países, de la región y del mundo. Pero sí hay una diferencia muy grande en cuanto a qué tan grande fue el grado del impacto que tuvo el COVID en ciertos temas.
En estos casos, por ejemplo, si la ACE no está fortalecida a tal nivel de, por ejemplo, tener un presupuesto etiquetado específicamente para su implementación, pues definitivamente el impacto es más grande que en otras temáticas donde el presupuesto existía y quizás durante 2020 el presupuesto se redistribuyó hacia otra línea, pero después de la pandemia regresa a formar parte de esa línea que ya existe. En el caso de la ACE, en muchos lugares, en muchos países, no fue ese el caso y prácticamente terminó siendo de cierto punto desmantelado estos programas o estos proyectos que ya existían o que se estaban buscando avanzar. Pero bueno, continuando con el tema de la implementación, me parece muy interesante también hablar sobre, digamos, este asunto que se menciona sobre la formación de docentes. Es, de nuevo, otra vez intentando hacer una comparación o un enlace entre los diferentes puntos que aborda el estudio. Es muy impactante que se mencione como uno de los aspectos más complejos la falta de formación del personal docente, pero que también solo haya un solo país en toda la región que incluye la formación en educación integral en sexualidad en pregrado. ¿Por qué es impactante? Porque sabemos que, por ejemplo, incluir esta temática o incluir esta área como parte de la formación no necesariamente requiere que tenga que haber un esfuerzo gigantesco en temas de implementación y en temas presupuestales, porque ya existe, ya está formado, digamos, el paquete de la educación de pregrado y hasta cierto punto ya hay una garantía de que todo lo que suceda en esta formación de cierto punto va a ser implementado o va a tener una serie de vinculación con lo que se implementa ya en el ejercicio de la docencia. Lamentablemente, en algunas ocasiones el abordaje que ha tenido la formación docente ha sido más a través de cursos, webinarios, sesiones informativas y demás. Esto de sobra lo sabemos que si bien ayuda en muchos casos y en algunos incluso es hasta suficiente porque hay programas muy buenos que lo abordan, también sabemos que no es necesariamente la mejor forma o la forma más eficiente. Esto tendría que ser una formación complementaria a lo que ya se accede en la educación de pregrado probablemente y que permitiera a los docentes mantenerse actualizadas, mantener vigencia en los conocimientos que tienen y abordar también todas estas nuevas temáticas que van surgiendo a través del tiempo. En temas del currículum y de los enfoques, me parece muy interesante y aquí hago también alguien ya comentaba sobre el informe que se hizo en 2021 a nivel global sobre el avance de la ACE y donde justo nosotros aquí con este estado del arte regional tenemos algunas cosas que se encuentran bastante interesantes en este tema, que tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, aquí en nuestra región sí hay bastantes países que agregan, por ejemplo, información o la temática de orientación sexual e identidad de género. Lamentablemente no es lo mismo cuando hablamos del enfoque que se le da a la ACE al momento de ser implementada. Perdón, yo tenía aquí mi contador también y me dice que ya se me está acabando el tiempo. Y entonces, perdón, ¿qué significa que esté en el currículum pero que no haya un enfoque? Bueno, básicamente que entonces a lo mejor en los programas, cuando bien nos va, hay una sesión sobre este tema, pero no necesariamente todo el programa maneja de manera estructural o de manera, digamos, totalmente vinculatoria con la implementación del programa, que el programa esté analizado o esté implementado en una forma en que las personas que forman parte de la diversidad sexual y de género realmente este programa tenga pertinencia. Esa es la relevancia de la diferencia de tener una sesión o una temática, ¿no? Y aquí es muy interesante porque, como les digo, en algunos puntos se habla de que sí se incluyen los contenidos y hay un número muy grande de países que lo incluyen, pero es muy diferente cuando se habla de un enfoque trascendental o vinculatorio del programa. Ahora, otro tema interesante en cuestión de los currículums es también, perdón, en cuestión de los enfoques, es que el enfoque que menos se utiliza es el de una visión positiva de la sexualidad. Y aquí nos enfrentamos a otro de los grandes retos o de los grandes áreas que se ha atacado mucho por parte de los grupos opositores, ¿no? En ocasiones existe mucho miedo de hablar de que la sexualidad es algo positivo y no necesariamente algo de lo que se tenga que hablar como si fuera una película de terror. Aquí tenemos un área de oportunidad muy importante de que en la región también seamos punto de lanza
de implementar programas o de incluir enfoques basados en el placer, enfoques basados en una perspectiva positiva de la sexualidad, y que si bien es muy entendible que muchos de los logros que tuvimos a través de, digamos, encuadrar la AIDS desde un enfoque preventivo, también tengamos un movimiento, una transición a pasar a este enfoque de una visión positiva de la sexualidad, porque no podemos cerrar solamente la AIDS como algo que nos ayuda a prevenir embarazos, prevenir nuevas transmisiones transmisiones de ITS o prevenir la violencia. Tenemos que hablar también de que la sexualidad es positiva, las personas tienen un derecho, las personas tienen capacidad de agencia, las personas tienen autonomía corporal, y por ello la AIDS no se puede cerrar solamente a un asunto preventivo. Y ya por último, para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, solo quisiera mencionar también perfecto, en el tema de sociedad civil y el tema de monitoreo y evaluación. Definitivamente a mí me queda claro que el tema de monitoreo y evaluación es muy complejo, y es mucho más complejo cuando no se cuenta con los recursos suficientes para invertir tiempo y recursos humanos para generar esos mecanismos de monitoreo y evaluación. Pero hay algo muy interesante, que es que también en este estudio se habla de la participación de la sociedad civil, que es bastante en la mayoría de los países, pero no necesariamente en las áreas en las que esperaríamos que ocurriera. En este caso puede ser para brindar algunas sesiones, que en ocasiones pueden ser justo la formación docente, o en algunos casos para brindar apoyo en la creación de contenidos. La realidad es que justo hay toda una serie de experiencia de muchos años, de muchas organizaciones de la sociedad civil, generando estas intervenciones de AIDS fuera de la escuela, que cuentan con marcos de monitoreo y evaluación, que muy fácilmente, o bueno, tal vez no muy fácilmente, pero de alguna forma pueden estar encaminados a convertirse parte de este piso parejo que exista, para que existan marcos de monitoreo y evaluación más fuertes. Yo creo que el pensar que las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar a dar sesiones informativas cuando los docentes no tienen la información, o simplemente consultarles para el tema de los contenidos, creo que no es suficiente, y creo que es perder muchas décadas probablemente de información y de conocimiento que ya se cuenta en la sociedad civil, que han sido o que hemos sido siempre quienes hemos implementado y quienes hemos hecho que la AIDS avance a pesar de la voluntad política existente o no en la región. Y pues bueno, yo lo dejo por el momento hasta ahí. Muchísimas gracias de nuevo por esto, y les recomiendo mucho leer y analizar y dedicarle un cierto tiempo a este documento, porque definitivamente somos muy privilegiadas de tener acceso a un recurso como este, y entonces no debemos dejar que pase desapercibido. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Ahora le pasamos a Esther Corona. Adelante, Esther, y bienvenida. Muchas gracias. En aras del tiempo voy a tratar de ser muy puntual, porque ya sé que ya estamos un poco sobre el tiempo. Y agradecer a Flaxo, a la Oficina Regional del Fondo de Población también, todos estos esfuerzos. Y en particular, este elemento que me toca a mí comentar, que es la elaboración de este documento sobre los 10 años después de los 10 años de Montevideo. Y en este sentido, quiero decir que este documento me parece muy importante, porque en general observamos a veces una disociación entre los implementadores de la AIDS y aquellos que hacen los análisis a nivel del contexto político. Y este es un gran esfuerzo, porque realmente se ve que se quiere articular estos dos elementos. Y esto es algo que no ocurre, que no lo vemos con frecuencia. Muchas veces, como digo, los implementadores desconocen el contexto de Montevideo. A lo mejor conocen el contexto particular donde operan, pero no conocen este gran contexto que a la vez actúa como protector y como elemento de abogacía. Por lo tanto, el haber conjuntado estos dos, el trabajo del estado del arte con el trabajo sobre los 10 años de Montevideo, es para mí especialmente fructífero. Y yo creo que en futuros estados del arte
tenemos que estar siempre, tener este marco de referencia de cuál es este contexto internacional que nos ofrece oportunidades o que nos muestra también dónde están las brechas y los escollos. Y por lo tanto, sí, creo que para mí ha sido un trabajo especialmente importante que yo quisiera que se viera reflejado en próximas publicaciones, de tratar de hacer este análisis. Es decir, ya pasamos los 10 años de Montevideo, vamos ahora en una semana a la reunión de la revisión de los, pues prácticamente de dónde estamos, y en ese sentido, yo creo que también hay algo que es muy importante que ha sido señalado por Mónica y tanto por Mónica como por Karina, en el sentido de que el trabajo que hicieron refleja también los escollos que ha tenido en sí el proceso del consenso de Montevideo. Y entonces en el consenso de Montevideo vemos que tampoco es lineal, así como no ha sido lineal la implementación de la ACE en la región. Y ahí vemos, por ejemplo, que uno de los puntos más débiles ha sido precisamente ACE. Que si nosotros hacemos análisis, y también están reflejados en el documento, análisis de país, vemos que muy pocos países realmente informan sobre los avances de la ACE. Y nos encontramos muchas veces que las referencias son referencias previas al consenso de Montevideo, a la declaración Prevenir con Educación, o aún otros elementos, y no a la realidad que vivimos hoy en día con el tipo de retos que hemos enfrentado, como es el crecimiento y el cambio de estrategias en los factores opositores, como son también cambios en los regímenes políticos que han obligatoriamente en muchos casos conducido inclusive a la desaparición de temática que es fundamental para la ACE, como puede ser, por ejemplo, la perspectiva de género. Entonces, allí esos dos elementos tienen que ser relevados, y así como estamos pensando en que es importante ver cómo utilizamos mejor el consenso de Montevideo, cosa que yo creo que es obligatoria, también tenemos que ver cómo reposicionamos dentro del consenso de Montevideo la ACE. Eso requiere dos tipos de trabajo. Requiere un trabajo a nivel de los países, porque finalmente el consenso de Montevideo es un acuerdo de países. Y entonces en ese sentido tenemos que trabajar a nivel de nuestros gobiernos locales, de hacer incidencia, ya ha sido mencionado, en todos los niveles de gobierno, no únicamente en los ministerios de educación, no únicamente en los ministerios de salud, sino también, por ejemplo, en las entidades que definen políticas financieras. Entonces, yo creo que esto va en dos vías. ¿Cómo insertamos la ACE dentro del consenso de Montevideo y cómo la utilizamos mejor? Y en ese sentido, yo creo que este trabajo es un proceso inicial en cuanto a lo que necesitamos ver. También quiero relevar en muy pocos minutos algo que acaba de ser señalado por Rubén, en el sentido de que se hace un gran énfasis en el papel de la sociedad civil. Y en ese sentido, quiero señalar que el consenso de Montevideo ha sido como organización muy generoso en el papel en que hace jugar a la sociedad civil y que reconoce en muchos de los rubros en que se trabajan, porque el consenso de Montevideo se refiere a toda una cantidad de medidas que tienen que ver con el desarrollo de los países, y que, como ha sido también señalado, es el acuerdo regional de mayor avanzada. Eso es indudable, y además eso viene siendo también el factor que nos permite cierto grado de avance que hemos observado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras regiones, donde vemos sí efectivamente una
un gran, pues, un embate contra los derechos sexuales, los derechos reproductivos y inclusive diría yo los derechos humanos. Ahora bien, este avance de la sociedad civil no ha sido sistematizado. En toda la región, el único país, creo yo, que tiene un inventario de quiénes son y qué hace la sociedad civil es México. Esto yo creo que nos indica muy claramente, esto fue hecho hace ya 14, 15 años por UNESCO y por el Fondo de Población, una revisión de ese papel de la sociedad civil, pero no ha sido renovado. Y en ese sentido, tenemos que ser, desde mi punto de vista, de dar mayor importancia a una sistematización de cuáles son los actores que están jugando, no únicamente, como ha sido mencionado, en estos detalles puntuales de ofrecer una conferencia aquí, una conferencia allá, sino articuladamente qué estamos haciendo con las sociedades civiles dentro de toda la región a nivel tanto de incidencia como también de la creación y de la articulación con la academia, que es otro punto que también ha quedado un poco desdibujado y a mi punto de vista también está aumentando su posicionamiento y estamos viendo en la región el crecimiento de diplomados de muy buen nivel, incluyendo por supuesto el que nos ofrece Flaxo, pero en muchos otros países hay excelentes diplomados en diferentes áreas que tienen que ver con la AIDS y que nos ofrecen también ya programas de pregrado, inclusive ya hay maestrías y doctorados que refuerzan también esta articulación que debe de haber entre academia, sociedad civil y, por supuesto, el trabajo fundamental de los gobiernos. No podemos olvidar que finalmente en la ES, dentro y fuera de la escuela, el mayor impulso tiene que ser dado por los estados, porque reconocemos que si reconocemos a la AIDS como parte de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, tenemos también que luchar y trabajar en pos de que estos derechos queden no únicamente en el papel como es decir, como buenos propósitos, sino que la implementación llegue hasta el grado de que verdaderamente sea algo que pueda ser asumido en todos los niveles de la población, no únicamente en sectores escolarizados, no únicamente adolescentes y jóvenes, sino además por todos los estamentos de la población y que sea reconocido precisamente este derecho que tiene que ser dado a lo largo de todos los elementos del curso vital. Muchas gracias y yo para atender a las indicaciones del tiempo, gracias. Muchas gracias, Esther. Hemos concluido este panel en un tiempo récord. Muchísimas gracias por sus esfuerzos. Muchas gracias también por sus comentarios. Tenemos unos pocos minutos. No sé si habría alguna pregunta que quisieran hacer, ya sea a panelistas o a Diego, Karina, Mónica, que presentaron los documentos. Nuevamente les invitamos a revisar los documentos en su totalidad. Están puestos los links en el chat. Y entonces ahora le daría la palabra a Alejandra para cerrar este conversatorio. Muchísimas gracias, Paula. Esther, es siempre un privilegio escucharte. Realmente eres una institución no solamente de los derechos sexuales y reproductivos, sino de lo que querríamos todos ser como seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Siempre es una inspiración escucharte. Rubén, muchísimas gracias.
la voz joven, la voz de los sueños, la voz de la crítica, que siempre es necesario tener enfrente esa crítica constructiva, ese llamado a siempre hacer más. Realmente fue un privilegio escucharte y felicito a Karina, Diego y a Paula por la propuesta de tenerlos a ustedes como panelistas en esta sesión. Karina, Diego, Mónica, de verdad, muchísimas gracias por haber hecho de una manera tan didáctica la presentación de unos documentos que dan una información muy valiosa. Uno da una fotografía del 2023, que quizás no es la fotografía que quisiéramos ver en el 2023. Hay algunos retrocesos, algunos rezagos, pero también vimos la película y la película sí nos dice que hemos mejorado, que hemos avanzado, que siguen existiendo retos, pero que bueno, estamos mejor que hace 10 años y eso siempre es algo que es importante recordar. Yo no sé si ustedes algunos saben, pero yo trabajé en el Fondo de Población de las Naciones Unidas hace 20 años. Luego estuve 10 años, luego me fui 10 años para UNOCIDA y luego regresé al Fondo de Población hace ya 1 año y unos meses. Y yo sí debo decirles, porque como fui de aquellas que se fue de la agenda de la educación integral de la sexualidad como un centro, como lo es para el Fondo de Población, sí estoy de acuerdo con que en la película hay muchos avances, no solamente porque los ministerios de educación avanzaron, porque la educación integral de la sexualidad avanzó, sino también porque avanzó el activismo, avanzó la academia, avanzaron las organizaciones de la sociedad civil, avanzaron las personas, las mujeres, los hombres, los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, con un discurso de empoderamiento y de derecho que no existía cuando yo entré al sistema de Naciones Unidas hace ya 21 años. Quiero quedarme con 2 cosas que dijo Esther. La primera, cómo usamos el consenso de Montevideo. Todo está en el consenso de Montevideo. Tiene una medida prioritaria específica para educación integral de la sexualidad. Tenemos que seguir generando apropiación de ese consenso y posicionarlo en las agendas y no dar nada por sentado. Países avanzan, luego retroceden. Siempre tendremos trabajo porque por un lado se abren caminos y por otro lado se nos cierran. Pero también creo que es importante cómo a 10 años del consenso de Montevideo, cómo reposicionamos, como dijiste, Esther, la educación integral de la sexualidad en ese consenso. Muy interesante. Y lo otro que ¿Aló? Creo que hay alguien. Y lo otro que también me parece importante, lo mencionó Rubén, lo mencionaste también tú, Esther. Por supuesto que siempre tenemos que trabajar con los ministerios de educación, con los ministerios de educación superior, que son los que forman a los maestros y las maestras, y por supuesto tenemos que seguir trabajando con los ministerios de salud. Eso es inevitable, pero sí creo que tenemos que ir a lo local, a los espacios locales, a donde realmente ocurren los procesos de formación, sobre todo en momentos de incertidumbre, en momentos donde el Estado no nos está apoyando. En esos momentos, en lo local, podemos seguir haciendo incidencia. Muchísimas gracias a todos, todas y todes por este riquísimo espacio. Muchísimas gracias, Flaxo Argentina, por siempre llevarnos de la mano desde su expertise, su profesionalismo y sobre todo su pasión en este transitar por los derechos sexuales y reproductivos y específicamente relacionados con la AIDS. Muchas gracias.